contextualizarnos sobre lo que vamos a aprender en el día de hoy. Y la primera pregunta que quisiera que alguien que quisiera dar una respuesta pudiera compartirla con nosotros es: ¿qué sería de nosotros si el Dios al que oramos no pudiera obrar respecto a eso que le pedimos? Que le pedimos algo, pero es un Dios que no puede hacer nada. ¿Qué pensarían ustedes con respecto a eso? ¿Alguien pudiera dar alguna opinión respecto a esa pregunta? Si usted le orara a un Dios que no puede responder a esa oración, ¿en qué influiría eso? ¿O no influiría en nada? ¿Alguien tiene alguna idea? Ahí está el hermano Ronald para pasarle el micrófono y de pronto, el hermano Aramis. El hermano Aramis, mi hermano, por favor. Hola. Inevitablemente estaríamos totalmente huérfanos. ¿Sí? Amén. Y nuestra fe prácticamente sería nula. Así es. Gracias, mi hermano. ¿Alguien más tiene algo respecto a esa pregunta? Bueno, vamos a pasar a la segunda. Ahora, ¿qué pasaría si el Dios al cual nosotros buscamos conocer lo pudiéramos resumir en un libro? En un pequeño texto, un folleto, un libro, una enciclopedia, ahí está todo lo que hay que conocer de ese Dios. ¿Qué influiría eso en nosotros? ¿Será que tiene alguna implicación? ¿Alguien tiene alguna idea respecto a eso? Ok, bueno, para que lo escuchen los hermanos vamos a... Sí, sería como que un Dios muy pequeño, muy limitado. Ok, muchas gracias, mi hermano. Entonces, claramente, ¿qué pasa? Si el Dios al que oramos no puede hacer nada, es como orarle a un humano. Es decir, usted me puede orar a mí, que yo no voy a poder hacer mucho, más allá de también orar con usted. Y de pronto, pues, de la sabiduría que el Señor nos da, poder orientar, pero ¿quién permite cambiar condiciones? ¿Quién cambia nuestro corazón? No es un Dios que está confinado en un espacio, que está limitado en sus características, ¿cierto? Entonces, de ahí la importancia de estas dos características que vamos a ver hoy, que tal vez es la primera vez que escuchamos. No sé si antes, ¿quiénes ya habían escuchado que Dios era incomprensible, que Dios es trascendente? Levante la mano. Bueno, me gusta que no todos hayan levantado la mano porque entonces vamos a aprender y los que ya la levantaron vamos a aprender más. Porque precisamente si nuestro Dios es incomprensible, lo que sabemos no es todo lo que tenemos que saber de Dios. Nunca vamos a conocer al Dios perfectamente incomprensible y trascendente que es nuestro Dios al cual adoramos. Y vamos apenas a aumentar un poquito más. Eso es como, no sé si ustedes han jugado eso de la granja de Temu, pero eso es como cuando ya completó el 100% y aumentó 0.01. Algo así. No vamos a alcanzar el 100% nunca. No sé si contemos lo alcancen algún día. El que tenga la experiencia después hablará ahí con los demás. Bueno, entonces las respuestas a estas preguntas nos llevan indudablemente a agradecer porque nuestro Dios es trascendente. Trascendente, que trasciende, que va más allá de lo que podemos comprender de su creación y que no está limitado por ella precisamente, como aprenderemos hoy. Al igual de que es incomprensible, no hay mente humana que pueda comprenderlo plenamente. Ahora, como veremos más adelante, el ser incomprensible no significa que sea inconocible, es decir, que no podemos saber nada de él. No, definitivamente no podemos comprenderlo completamente, pero tampoco no es que no podemos conocer nada de él. Eso no significa ser incomprensible. El hecho de que Dios sea incomprensible, en particular al ser trascendente, justifica claramente el hecho de que tengamos estas clases acá. No conocemos a nuestro Dios completamente. Necesitamos conocer más de Él. Porque a medida que conozcamos más de ese Señor, al cual adoramos, vamos a tener una actitud más de reverencia delante de ese Dios. Porque tal vez nuestra actitud de libertinaje, nuestra actitud que refleja que tal vez muchos dirán, oye, tú eres cristiano, es un reflejo de que pensamos que tenemos un Dios que es muy pequeño. Y a medida que lo conocemos más, vemos que no es un Dios pequeño, es un Dios grande, es un Dios santo, es un Dios omnipotente, omnipresente y todas las características que iremos viendo a lo largo de este curso. De hecho, el conocer al Señor
Es el motivo de nuestra salvación. Dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El Señor no nos salvó simplemente para quitarnos la condenación justa de nuestro pecado, sino precisamente para que lo pudiéramos conocer a Él mejor. Y como esta vida no es suficiente, necesitamos una eternidad junto a Él. Y si en algo hemos de gloriarnos, no es en que tengamos posesiones, no es en que nos podamos ver bien o mal, no es en que tengamos estudios o no, no es en que hable 5, 10, 20 idiomas, nada de eso. Si en algo hemos de gloriarnos, dice el Señor en su palabra Jeremías 9:24, pero si alguien se gloría, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Entonces, mis hermanos, el propósito de nosotros es conocer cada vez más a Dios. Ahora, como dijimos al principio, no hay un libro que contenga todo lo que Dios es. Ni siquiera este libro contiene todo lo que Dios es. Porque solamente en Juan, el último versículo del Evangelio de Juan que dice, en el Juan 21:25, y hay también muchas otras cosas que Jesús hizo, que si se escribieran en detalle, pienso que ni aún el mundo mismo podría contener los libros que se escribirían de él. Ahora, esto está hablando solamente de lo que Jesús hizo mientras estuvo aquí en la tierra, alrededor de 3 añitos. Ahora, ¿qué podemos decir del Dios que es eternamente existente? ¿Será que yo puedo condensarlo en una enciclopedia? ¿Hay suficientes bases de datos donde yo pueda contener todo lo que Dios es? No lo hay. No lo hay. Por eso nuestro Dios es incomprensible. Y estos versículos que acabo de leer los utilizamos como motivación incluso del curso de Fundamentos de la Fe Cristiana. Quienes de pronto ya lo han tomado recuerdan que fue así y han visto que es un curso que realmente en mi corazón y también en el corazón del pastor Jacobis está que nos podamos edificar todos de él. Porque son verdades que precisamente nos ayudan a conocer más a ese Dios y por eso ha sido de gran bendición para nosotros, así como serán estas clases de los atributos de Dios. Conocer mejor al Dios Todopoderoso, al Creador de los cielos y la tierra, al cual servimos. Cuando nosotros vemos a lo lejos un objeto muy grande, no lo vemos del tamaño que es. Las teorías del dibujo incluso utilizan eso, ¿no? Colocar dibujos, objetos más chiquitos para indicar la distancia, ¿sí o no? De hecho, con mi esposa, cuando el Señor nos dio la oportunidad de ir a París un momento, ustedes saben que la Torre Eiffel es muy alta, ¿cierto? Y uno está lejos y alcanza a divisarla de lo alta que es. Pero a medida que uno se acerca, ve realmente qué tan grande es ella. Así nos pasa con Dios. Cuando estamos muy lejos de Dios, como dije ahorita, lo vemos como un Dios pequeño. Un Dios al cual yo puedo canjear o tratar con Él, ¿cierto? Como lo que emprendimos el domingo pasado. Señor, si tú me bendices al estilo de Jacob, tú serás mi Dios. Y entonces yo voy a ir al servicio todos los días, voy a leer tu palabra, voy a orar, como recordábamos en el eco, como si nosotros tuviéramos algo que ofrecerle a Dios. Como si Dios dependiera de nosotros y no nosotros de Él. Pero eso pasa cuando estamos lejos de Dios, lo vemos pequeño. Pero a medida que nos acercamos, así como cuando nosotros nos íbamos acercando a la torre, veíamos que era grande. Ahora, la torre no es tan grande como es nuestro Dios. Nuestro Dios es inmenso, que decía Salomón, ¿cómo voy a construir yo un templo que no te puede contener a ti? Y a veces no somos conscientes de ese Dios al cual estamos adorando. ¿Qué hace el entendimiento más profundo de nuestro Señor? Nos lleva a doxología, nos lleva a adorarlo a Él, así como hizo Isaías cuando se presentó delante del trono del Señor. ¿Qué dijo? Pobre de mí que soy inmundo de labios. O como el apóstol Pablo, que al exponer algunas profundidades del carácter de Dios, termina alabándolo. Así como el Señor nos ha permitido cantar a través de la doxología que fue compuesta para esta iglesia local, decimos que alabado seas siempre soberano, gloria y honra a ti, Señor, te pertenece. Eso nos lleva el entendimiento más profundo de nuestro Señor. Entender que nosotros somos pequeños, pero Él es un Dios grande. Y que por ser lo que Él es, merece adoración. Para esta clase en particular, mis hermanos,
como dije al comienzo, nos concentraremos en dos atributos: la incomprensibilidad y la trascendencia de Dios. Y para ello vamos a guiarnos por 3 pasos que nos van a orientar a lo largo de este estudio. Primero, veremos la definición de estos atributos, qué significan. Veremos los peligros de negarlos o de malinterpretarlos, es decir, si yo no entiendo perfectamente o claramente, o por lo menos correctamente qué es, ¿a qué me puede llevar eso? Y las implicaciones que tiene del entendimiento correcto de estos atributos para nuestras vidas. Entonces comencemos con el primero, la definición. ¿Qué significa que Dios sea incomprensible, que Dios sea trascendente? Primero, como dijimos, la incomprensibilidad de Dios no es, que es lo primero que se nos puede venir a la cabeza, y no es que no podamos conocer nada de Él. Lo que sí significa es que nunca podremos conocerlo plenamente. Es decir, Dios es tan vasto, tan complejo, Dios es eterno, que no cabe en esta mente. Ni siquiera, vuelvo y digo, usted puede imaginar ahora que ustedes saben que con la inteligencia artificial se ha incrementado bastante el consumo de electricidad y de recursos de almacenamiento de datos. Aún todos esos billones de terabytes, de petabytes, de lo que usted se imagine, no serían suficientes para contener todo lo que Dios es. Dice Tozer en el conocimiento de Dios Santo: Dios en su infinita esencia es incomprensible. Él no puede ser abarcado por la mente humana. Si pudiera hacerlo, no sería Dios. Él no puede ser abarcado por la mente humana. Él va infinitamente más allá de nuestra capacidad de comprensión. Ni aún la mente más brillante, si tuviera toda la eternidad, puede abarcar la plenitud de un ser como el Señor. No lo puede entender perfectamente. Él es vasto y complejo para nuestra mente finita. Y lo dice Pablo acertadamente en Romanos 11, del 33 al 34. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Gloria a Dios, que vamos a tener un trabajo durante la eternidad. No solamente vamos a estar allá adorando al Señor, tal vez lo que nos motive a la adoración es que cada vez vamos a poder conocerlo mejor. Si Dios es inescrutable para nosotros en este momento, la eternidad no va a ser suficiente para conocerlo a Él. Pero cada vez que lo conozcamos más y entendamos más claramente, alejados del pecado, lo que Él es, ¿a qué nos va a llevar eso? A adorarle, a alabarle. Y tal vez eso es lo que justifica por qué en Apocalipsis dice que vamos a estar junto a los 24 ancianos diciendo que Él es santo, santo, santo. Porque vamos a conocer realmente que Él lo es. Y ya vamos a entender mejor quién es ese Señor al cual adoramos. Cuando en 1 Corintios 13:12 dice Pablo: porque ahora vemos por un espejo veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido. Esto no significa que vamos a conocer plenamente al Señor. Significa que el impedimento que tenemos en este momento, que es nuestro pecado, que no nos permite ver ni siquiera lo que Dios se ha revelado a nosotros de manera perfecta, de manera sin mancha, en ese momento ese obstáculo va a ser quitado. Y entonces vamos a poderlo ver cara a cara. No a través de un espejo, sino directamente. Pero no significa que lo vamos a conocer completamente. Entonces, eso es bueno. Porque si alguno estaba diciendo, ajá, una eternidad, yo ahí sentado, bendito sea el Señor, gloria a Dios. Entonces, ¿no vamos a estar aburridos? No, aburridos no vamos a estar. Cosas por hacer vamos a tener. Y solamente eso, de conocer a Dios plenamente, yo creo que ocupa todo nuestro tiempo. Y vamos a tener toda la eternidad para eso. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque eso además, como dije, nos va a llevar a adorar al Señor. Y adorarlo, como dice también Jesucristo, en espíritu y en verdad. Ahora, la trascendencia de Dios se refiere a su separación, su superioridad y distinción absoluta de su creación. Él no está limitado por el espacio, el tiempo o las leyes del universo que Él mismo creó. Imagínense que el Dios creador de todo el universo, el Dios omnipotente, estuviera limitado a las condiciones que Él creó. No puede ser. Dios existe más allá y por encima de todo lo que Él ha hecho, siendo completamente independiente de ello. Dice el teólogo
Packer en Hacia el conocimiento de Dios. La trascendencia significa que Dios está por encima del mundo, distinto del mundo, en control del mundo, pero no controlado por él, más allá del mundo, pero no ajeno a él. Él es totalmente otro, es decir, Él es único. Él está separado de su creación. Dios no es parte de su creación. Y por eso Jesucristo no podemos decir que fue creado. Él es Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Por eso es una herejía cuando decimos que Dios, Jesucristo fue la primera creación de Dios, como dice alguna secta por ahí. Pero es el desconocimiento de Dios lo que nos lleva a esos problemas. El no entendimiento realmente del Dios de las Escrituras. Bien lo dijo Salomón en primer libro de Reyes 8:27. Pero, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Y Pablo sobre esto dijo en Hechos 17 del 24 al 25. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien a todos da vida y aliento y todas las cosas. La trascendencia de Dios, entonces, es una de las razones del por qué nuestro Dios es también incomprensible. Debido a que Él está por encima y más allá de toda su creación, operando con una mente y un ser que son infinitamente superiores a los nuestros, no podemos comprenderlo completamente. Su otredad, o el hecho de que Él es otro, aparte y no comparable con su creación, esto nos impide abarcar completamente su plenitud. Tozer lo resumió de esta manera. La majestad de Dios es tal que nos hace sentir nuestra insignificancia. Él es infinitamente grande y nosotros, insignificativamente pequeños. La distancia entre nosotros y Él es infinita. A medida que más conocemos de Dios, podemos ver que realmente nosotros no somos nada comparado con Él. De hecho, es lo que nos lleva a adorar a ese Dios. Porque como un Dios tan grande, majestuoso, poderoso, se pudo importar conmigo. ¿Quién soy yo para que el Señor se haya dignado de salvarme? Pero es que finalmente el amor de Dios no depende de nosotros que somos el objeto receptor del amor, sino de aquel que lo da. Cuando amamos a alguien, eso habla más del que da amor que del que lo recibe. Eso muestra qué grande es nuestro Dios. Esta magnitud, producto de su trascendencia, es lo que hace que Dios sea incomprensible para nosotros. Packer enfatizó que la trascendencia de Dios no lo hace distante, porque podemos pensar eso. Como Él está separado de su creación, Él no está limitado a las condiciones de nosotros, entonces Él como que no tiene nada que ver con nosotros, no nos importa con nosotros. Como veremos en otras clases, Dios, además de ser trascendente, Él es inmanente. Y esto es que es cercano a nosotros, como mencionamos en el estudio del libro de Ezequiel del panorama del Antiguo Testamento. Y eso hace que nuestro Dios sea majestuoso, que a pesar de que Él es trascendente, eso no lo hace distante o lejano a nosotros. Su grandeza no lo aleja, sino que lo exalta como digno de adoración y confianza de parte de nosotros. Con esto, entonces, nos queda claro qué significa que Dios sea incomprensible, qué significa que nuestro Dios sea trascendente. ¿Dónde nos dice la palabra del Señor o dónde nos da luz acerca de estas características? Ustedes saben que yo soy docente y no podemos decir que soy un buen maestro o no hay un docente bueno que no evalúe, ¿cierto? Hay que ver si los estudiantes estuvieron atentos y aprendieron algo de lo que se enseñó. Entonces voy a proponerles leer algunos versículos y quiero que me digan esos versículos qué características de Dios nos están ilustrando. ¿Será que nos hablan de la incomprensibilidad de Dios o será que nos hablan de la trascendencia de Dios? Bueno, Isaías 55, 8 y 9. El primero que lo encuentre puede por favor levantar la mano para que lo lea y de paso me dice por favor si eso habla de la incomprensibilidad o de la trascendencia de Dios. Isaías 55, del 8 al 9. ¿Voluntario, voluntaria? Hola. Gracias, mi hermano.
8 y 9. Declara el Señor Dios que reúne a los dispersos de Israel. Todavía les juntaré otros y a los ya reunidos. Ese es el 55, mi hermano. Ah, perdón. No. Sí, 55, 8 y 9. sí, perdón. Gracias. Porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos o más que sus pensamientos. Ok. ¿Y usted qué piensa que está diciendo ese versículo? ¿Que Dios es incomprensible o nos está llevando a la trascendencia de Dios? Nos muestra que Él se puede llegar a mostrar como alguien que es totalmente con pensamientos, pero que superiores. nosotros no podemos entender esos pensamientos. Entonces sería, nos está hablando de la incomprensibilidad de Dios. Gracias, mi hermano. Ahora ahí mismo en Isaías 6.1. ¿Quién lo lee, por favor? Isaías 6.1. Hermana Anaís, por favor. Bueno, ahí está. Isaías 6:1. El año en que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un trono muy alto. Los bordes de su manto llenaban el templo. ¿Y usted qué dice? ¿Eso nos habla de la incomprensibilidad o de la trascendencia de Dios? La trascendencia de Dios. Amén. Nos muestra que Dios está más allá de su creación, tanto que está allá sentado en su trono alto y sublime. Amén. Muchas gracias, mi hermana. Salmo 113, versículos del 5 al 6. Salmo 113, versículos del 5 al 6. ¿Quién se anima a leerlo, por favor? Salmo 113, versículos del 5 al 6. Este es un desafío, mis hermanos. Gracias, hermano. Para que traigan su Biblia. Y también es un ánimo porque miren que mientras llega más temprano tienen más oportunidad de participar. Entonces espero que sean exhortados de esta manera también. Listo, mi hermano. ¿Quién 113, es 5, como 6. el Señor nuestro Dios, que está sentado en las alturas, que se humilla a mirar para mirar lo que hay en el cielo y en la tierra? Esto es trascendencia. Amén. Trascendencia. Amén. Gracias, mi hermano. Muy bien. Nos está hablando del Señor que es trascendente. Exalta a Dios como aquel que habita en las alturas, mirando condescendientemente a su creación. Ahora, Job 11, del 7 al 9. Job 11, versículos del 7 al 9. ¿Quién se anima a leerlo? Hermana Paula, por favor. Queda uno más, pueden irlo buscando. Primero los Corintios 2:11. Y con ese terminamos. ¿Podrás tú descubrir las profundidades de Dios? ¿Podrás descubrir los límites del Todopoderoso? Hasta el 9, mi hermano. Ok. Altos son como los cielos. ¿Qué puedes tú hacer? Más profundos son que el Seol. ¿Qué puedes tú saber? Más extensa que la tierra es su dimensión y más ancha que el mar. ¿Sería incomprensible? Amén, amén. Exactamente. No podemos descubrir los secretos del Señor. Escapan de nuestra capacidad. Amén. Gracias, mi hermana. ¿Y el último? Hermano Bayro. ¿No? ¿Quién lee el último? Primero a los Corintios 2:11. Hermana Lidia, por favor. Hermana. Ya te lo iba a leer. No, Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Ok. ¿Y usted piensa que es? Incomprensible. Incomprensible. ¿Está de acuerdo, hermana Lidia? ¿Y todos? Bueno, entonces, punto para ustedes, punto para mí. Gloria al Señor. Bueno, entonces,
Claramente, a lo largo de las Escrituras, y obviamente esto no es todo lo que tenemos que decir alrededor de estos temas, ¿no? Para bíblicamente justificar que Dios es incomprensible o trascendente. Lo que significa que hay cosas que no conocemos todavía. De hecho, en Deuteronomio 29:29 que nos dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Aunque Dios es incomprensible en su totalidad, Él ha decidido revelarse a la humanidad de manera que podamos conocerlo verdaderamente, aunque no exhaustivamente. El hecho de que no lo podamos comprender completamente no significa que no podamos comprender de Él lo suficiente para rendirnos delante de ese Dios. Y como aprendimos la clase pasada con el pastor Jacobis, lo vemos a través de su creación, lo vemos a través de su palabra claramente y en mayor esplendor. ¿En quién? En la persona de nuestro Señor Jesucristo. La palabra encarnada, Dios encarnado, la suprema revelación de Dios, ese Dios incomprensible, se encuentra en Cristo Jesús, nuestro Señor, como dice 1 Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. O Juan 1:18 complementa esta verdad. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Isaías 57:15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. El Dios trascendente que habita en la eternidad es próximo al quebrantado y humilde de espíritu, porque también es el Dios inmanente, nuevamente como podremos aprender más adelante en esta serie. Entonces, ya que hemos visto qué significa estos dos atributos, veamos ahora que si no los entendemos correctamente puede llevarnos a herejías o a una relación incorrecta con Dios. Y esto nos lleva entonces a la segunda parte, los peligros de negarlos o malinterpretarlos. Cualquier imagen distorsionada que hagamos de Dios no es el Dios de las Escrituras y se convertiría entonces en un ídolo, un Dios falso. Cuando decimos que Dios es incomprensible, esto nuevamente no significa que no podamos conocer nada acerca de Él, sino que nuestro conocimiento acerca de Dios siempre será parcial y limitado. Entonces, entre las implicaciones de malinterpretarlo, no conocerlo bien, sería pensar que nuestro Dios es incognoscible, que no podemos conocerlo absolutamente nada. Y no es así. Esto sería agnosticismo. Aunque no podemos conocer a Dios exhaustivamente, sí podemos conocerlo de verdad, a través de su revelación. Los agnósticos dicen, como Dios es incomprensible, no podemos saber nada cierto de Él. Y esto es falso. Hebreos 11, del 1 al 3, en la primera parte dice, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo y en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria, la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Entonces, no es cierto que no podamos conocer nada de Dios. Dios se ha revelado a nosotros a través de su palabra, a través de Cristo Jesús, a través de la creación. La incomprensibilidad de Dios nos lleva a la humildad, no al escepticismo o a la incredulidad. Es decir, el hecho de que yo no pueda comprender completamente a Dios no es para decir, entonces yo no voy a creer en Dios, porque no lo puedo comprender bien. Entonces, si no lo puedo comprender bien, mejor no creo en Él. Mejor ese Dios no hace parte de mí. Al contrario, debe hacernos es humildes, humillarnos delante de ese Dios, que escapa mi entendimiento. Muchos justifican su agnosticismo religioso diciendo, puesto que no podemos entender completamente a Dios, entonces incluso todas las creencias religiosas son igualmente válidas. Pero en realidad hay un solo camino, una verdad y uno solo en el cual tenemos vida, y es Cristo Jesús. Dice Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida,
y nadie viene al Padre sino por mí. No, algunos vienen al Padre, o algunos no podrán venir al Padre, no. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo el Señor Jesús. Segunda Timoteo 3, del 16 al 17, dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y la Escritura nos habla de Cristo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Es a Él a quien podemos y debemos conocer para adorar al Padre en el poder del Espíritu Santo. La incomprensibilidad de Dios tampoco elimina el estudio bíblico, es decir, el hecho de que yo no pueda comprender a Dios plenamente, entonces como nunca voy a alcanzar el 100%, mejor ni lo intento. Esa es negligencia. No poder comprender plenamente no nos debe llevar a pensar que estudiarlo a Él profundamente es infructuoso o inútil. Por el contrario, nos debe motivar a estudiar más diligentemente su revelación. Y un modelo de lo que es correcto se nos muestra en Esdras 7:10. Cuando el pueblo regresó de la cautividad y no conocían del Señor de la misma manera que sus antecesores, e incluso la ley había estado, los libros de la ley escondidos, y los encontraron en ese momento y empezaron a estudiarlos y a compartirlo con el pueblo de Dios, dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. El hecho de que no podamos comprender a Dios nos debe llevar a estudiar más del Dios revelado a través de la palabra. Porque eso nos va a llevar a una vida de santidad. Porque eso nos va a llevar a vernos delante de la palabra. La palabra dice el mismo Santiago que es como un espejo que nos muestra nuestro pecado. ¿Cómo vamos a enderezar nuestro camino si ni siquiera somos conscientes de dónde estamos fallando? O a veces somos conscientes y nos hacemos el de la vista gorda, porque preferimos apagar la voz del Espíritu Santo. El problema, mis hermanos, eso es muy peligroso. Llegará un día donde el Señor hará como con Faraón y nos entregará a nuestros deleites, a nuestras concupiscencias. No esperes que Dios te deseche. Mientras escuchas la voz de Dios, está atento a la voz de Dios para obedecerlo. No para conocerlo simplemente, porque el conocimiento de Dios no es el propósito final cuando estemos en la eternidad. Pero ahora mismo nosotros estamos manchados por el pecado. ¿Y cómo el Señor nos santifica por medio de la palabra? Revelándonos nuestro pecado para que nos arrepintamos y nos santifiquemos. A eso nos debe llevar el conocimiento del Señor. La trascendencia también, mis hermanos, no significa que nuestro Dios sea un Dios distante y que no se interese con nosotros. Algunos piensan que un Dios trascendente no puede estar genuinamente involucrado en los asuntos humanos. Dios es tan grande que no se importa con mi vida. Nosotros conocimos a una persona estando en Alemania que nos decía precisamente eso. Yo, no sé realmente si conocer a Dios y hablar un poco más con Él, porque Dios debe tener tantas cosas que se va a preocupar conmigo. Si tantos problemas con el mundo en general, con la naturaleza, ¿qué se va a importar de mí? El problema es que cuando yo pienso así, estoy humanizando a Dios. Claramente a mí me abruma dos problemas ya que tenga. Uno solo, yo puedo ir como que ir medio trabajando. Pero vienen 2 y 3 y 4 y ya bloqueo, ¿cierto? Pero Dios no es así. Ese es el Dios al cual adoramos. Es el Dios que se importa con cada uno de nosotros. A lo largo de todo el mundo. A lo largo de toda la historia. No es un Dios limitado como nosotros. El Salmo 139, 7 al 10 nos dice: ¿a dónde miré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. No hay un lugar tan distante donde Dios no pueda alcanzar. No hay un problema tan fuerte que Dios no nos pueda ayudar a resolver. Porque, para comenzar, Dios no nos va a dar la respuesta a lo que nosotros queremos. Él nos va a dar la respuesta a cómo nuestro corazón debe ser alineado para confiar en Él. Y que si hay pecado en nosotros, Él lo enderece. Porque a veces las pruebas, eso es lo que significan. Nos ayudan a revelar nuestro pecado. Porque a veces nos vemos tan santos,
nos vemos tan bien con Dios que Dios tiene que utilizar la enfermedad, la escasez, el dolor, para mostrarnos, no, tú no estás tan bien conmigo como tú crees. Tú necesitas arrepentirte, necesitas santificarte. Y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso, que nosotros no gobernamos nuestra vida, sino un Dios que es santo. Un Dios que tiene autoridad para mandar sobre nosotros y para enderezar nuestros caminos. La trascendencia de Dios también no significa que Él no puede intervenir en el mundo natural. Es decir, como Él está más allá de la creación, entonces esto está por allá, yo estoy por acá. Y no me importa que pase por allá. No. Él está por encima de su creación, pero también está activo dentro de ella. No hay vacíos en su actuar. Él puede obrar en lo imposible y en lo posible. En lo difícil y en lo fácil. En todo actúa nuestro Dios. Y por eso hacemos bien en descansar en Él hasta en el último detalle de nuestras vidas. Jeremías 32:17 dice: Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder, y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. O como han aprendido los niños, no hay nada imposible para Dios. Él puede hacerlo todo según su voluntad. La trascendencia de Dios no nos conduce tampoco a un deísmo filosófico. Algunos piensan que Dios creó el mundo y luego se retiró. Ahí está. Bueno, ustedes vean cómo se defienden. Ya yo les puse las leyes naturales, eso es suficiente. Ahí verán cómo llegan ustedes. Dejándolo funcionar por sí solo, ¿no? Dios está más allá de su creación, pero Él se importa con su creación. Nuestro Dios es trascendente, pero al mismo tiempo es un Dios personal y relacional. En Hebreos 1:3 dice: el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de Dios en las alturas. Dios se importa tanto con nosotros, mis hermanos, que Él se hizo hombre y se entregó en la cruz para reconciliarnos con Él, para podernos permitir compartir de su presencia, disfrutar de Él por toda la eternidad. Y esto lo hizo no por nosotros, sino porque eso trae gloria a Él mismo. ¿Cómo Dios puede reconciliar con Él a un hombre pecador? Eso trae gloria a Dios. Aquel que todo lo merece y nosotros no merecemos nada. Si Dios fuera trascendente, si Dios no fuera trascendente, habría un antropomorfismo excesivo. Es decir, le estaríamos atribuyendo características humanas a Dios, pensando que Él es como nosotros, que Él tiene nuestras limitaciones, que sus emociones son descontroladas, que Él cambia de forma de pensar. Este error de que concibamos a Dios como un superhumano con cambios de humor, limitaciones de conocimientos o reacciones impulsivas que caracterizan nuestra naturaleza caída, sería hacer a Dios como una copia barata del hombre. Cuando pensamos que Dios aprende cosas nuevas como nosotros, cuando creemos que Dios cambia de opinión debido a las circunstancias imprevistas, cuando le atribuimos a Dios emociones descontroladas similares a las nuestras, en arrebatos de ira, o cuando consideramos que Dios necesita algo de nosotros para ser completo, cuando limitamos el poder de Dios a lo que consideramos posiblemente humano, estamos dándole características de hombre. Estamos pensando que Dios es humano como nosotros, y Él no lo es un Dios trascendente. Dice el Salmo 103, sepan que Él, el Señor es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. No aceptar la incomprensibilidad de Dios nos lleva al extremo del racionalismo. Es pensar que para yo poder creer y confiar en alguien, debo entenderlo completamente. Entonces, si yo no puedo comprender completamente a Dios, no es digno de mi confianza. Todo está limitado por la razón. Cualquier verdad sobre Dios debería ser totalmente comprendida y explicada por la lógica humana. Eso piensa el racionalismo extremo. Este error insiste en que si no podemos entender algo acerca de Dios racionalmente, entonces no puede ser verdad. Entonces resulta que el juez de la verdad no es la palabra de Dios, sino que es el hombre. ¿Quién es soberano ahí entonces? ¿Dios o nosotros? El soberano es Dios, no somos nosotros. No necesitamos entender a Dios completamente para saber que lo que Él está haciendo es bueno. Porque aunque lo que nosotros veamos como
malo o desagradable, precisamente es lo bueno tal vez para mi vida. El pasar por dificultades, el quedarnos solos en algún momento, el pasar por escasez, enfermedad, muerte, es usado por Dios. Ese racionalismo lleva a rechazar doctrinas bíblicas como la Trinidad porque parecen ilógicas, o negar los milagros porque no encajan en nuestro entendimiento científico. Al intentar resolver todas las aparentes paradojas bíblicas mediante explicaciones puramente racionales, o elevar la filosofía humana por encima de la revelación bíblica, es rechazar o reinterpretar pasajes bíblicos que desafían nuestra lógica simplemente para hacerlos encajar en algo que yo pueda entender. Eso es lo que hace que nosotros pensemos que Dios no hizo la creación en 6 días, sino que como Dios, 1000 años es como un día y un día es como 1000 años, entonces pasaron millones de años para que pudieran existir los fósiles y las demás cosas. Como si el Dios omnipotente no fuera capaz de crear cosas con apariencia de edad. No fue eso lo que hizo con Adán. Adán no nació siendo bebé. Ni los árboles nacieron pequeñitos para que Adán tuviera que esperar 30 años a que diera fruto. Pobre Adán se hubiera muerto de hambre. Nuestro Dios es todopoderoso y nada está limitado a su poder. La palabra nos instruye en 1 Corintios 1:25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Nuestro Dios es trascendente. Proverbios 3:5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Él es incomprensible y no debemos basarnos en lo que nosotros podemos entender, más en lo que Dios se muestra a través de su palabra. Negar estas verdades del carácter de Dios lleva a la negación de la revelación especial. Lleva a que menospreciemos las Escrituras. Lleva a que pensemos que nosotros debemos poder entender a Dios para poder creerle. El Señor, gracias a Dios, es incomprensible. Gracias a Dios es trascendente. Porque al ser incomprensible y trascendente, esto permite que realmente nuestro Dios pueda obrar de forma sobrenatural en nuestras vidas. Que Él pueda transformar nuestros corazones. Que podamos orarle y haya respuesta a esas oraciones. No necesariamente a favor, pero según su voluntad. Porque eso es bueno, agradable y perfecto. Ahora veamos, mis hermanos, las implicaciones para nuestras vidas de estos atributos. El entender que nuestro Dios es incomprensible y trascendente nos lleva a cultivar la humildad. Debe llevarnos a una profunda humildad porque reconocemos que nuestro entendimiento de Dios, por más profundo que pensamos que sea, siempre será limitado, siempre. Esto nos libera entonces de la arrogancia y nos invita a mantener una postura de aprendizaje continuo. Proverbios 3, 5 y 6 dice, fíjate de Jehová nuevamente de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entender estos atributos, mis hermanos, nos ayuda a desarrollar una adoración reverente. La trascendencia de Dios debe evocar en nosotros una adoración caracterizada por el temor reverente y la admiración. Habacuc 2:20 dice, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de Él toda la tierra. O como aprendimos el domingo pasado en Eclesiastés 5:2, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresura a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Debemos reconocer que ese Dios es santo y conforme a esa santidad deberíamos vivir. Cuando dice, no digas tantas palabras, es que aquellas palabras que decimos realmente tengan significado para nuestras vidas. ¿De qué me sirve a mí adorar, decir Dios eres santo, sublime, majestuoso, digno de toda honra y de adoración? Y no lo vivimos de tal forma. Ni aquí en la iglesia, ni en nuestras casas, ni en medio de nuestros vecinos, ni en nuestro trabajo. No vivimos con integridad. ¿Será que una persona que no es de una sola pieza, que es una cosa aquí y otra cosa allá, está consciente del Dios que la está viendo constantemente? Por eso el conocimiento de Dios es tan importante, pero para que nos lleve a vivir conforme a esas verdades. No conocerlas, porque no queremos ser necios, queremos ser sabios como dijo el Señor. Y el sabio es el que oye la palabra de Dios y vive conforme a esa palabra.
Nos debe llevar a confiar en medio de lo inexplicable. A veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué, Señor, estás permitiendo esto? Realmente no lo entiendo. Y es fácil no entenderlo porque Dios no lo podemos comprender. Eso nos debe llevar a eso, a una actitud humilde y confiante en el Señor. La duda no es pecado, mis hermanos. Hay cosas que yo no entiendo. No sé por qué Dios las quiso hacer de esa manera. Y le puedo preguntar, y si está en su voluntad me permitirá entender o simplemente alinear mi corazón de tal forma que yo pueda aceptarlo. Lo malo es quejarme. Porque cuando yo me quejo, ya estoy asumiendo que Dios está obrando de mala manera. Estoy atribuyéndole maldad al corazón del Señor. Y eso es pecado. La duda no es pecado. El pecado es quejarme de lo que Dios permite en mi vida. Nos debe llevar a buscar la revelación divina con diligencia. La incomprensibilidad de Dios no debe desalentarnos en nuestro estudio de la palabra, sino al contrario, motivarnos a buscar diligentemente todo lo que Él ha elegido revelarnos. 2 Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Es a eso a los que nos invita el Señor, a conocer más de Él por medio de su palabra. También nos invita a mantener una perspectiva eterna, o como podríamos decir, a la luz de Eclesiastés, por encima del sol. La trascendencia de Dios nos recuerda que existe una realidad más grande que nuestra experiencia terrenal. Esto debe influir en nuestras prioridades y decisiones diarias. Colosenses 3, del 1 al 2 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Conocer a Dios cambia nuestra vida. No es simplemente conocimiento intelectual, es algo que llega de la mente al corazón conforme al poder de su espíritu para moldear nuestras emociones, para moldear nuestros pensamientos, para moldear nuestras acciones realmente. También nos debe llevar a practicar la paciencia en el crecimiento espiritual. Entender que Dios es incomprensible nos ayuda a ser pacientes en nuestro crecimiento espiritual y con el de otros. Reconocer que el conocimiento de Dios es un proceso de toda la vida y que continuará incluso en la eternidad. 1 Corintios 13, 12, como dijimos antes, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y nos debe llevar también a desarrollar una evangelización humilde. La incomprensibilidad de Dios debe hacernos humildes en nuestro testimonio, reconociendo que compartimos un Dios que trasciende nuestra capacidad completa de explicación, pero que se ha revelado suficientemente para salvación. Aunque no podemos hablar completamente de ese Dios, lo que podemos hablar de Él es suficiente para salvar el alma conforme a su voluntad en el poder del Espíritu Santo. Primera de Pedro 3, 15 y 16 dice, si no, santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para que en aquello en que son calumniados sean avergonzados los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo Jesús. Dios es incomprensible y trascendente, sí. No hay palabras que puedan describirlo. No hay mente que pueda entenderlo a plenitud. Ni aún, como dijo el hermano Lockridge en un extracto famoso que tal vez ustedes han escuchado en un sermón del pastor Sugel Michelin. Lockridge, en un sermón llamado That's My King, ese es mi rey, dijo, mi rey nació siendo rey. La Biblia dice que Él es 7 veces rey. Él es el rey de los judíos, el rey de Israel. Él es el rey de la justicia, el rey de los siglos. Él es el rey del cielo. Él es el rey de la gloria. Él es el rey de reyes. Él es el Señor de señores. Iglesia, ese es mi rey. Me pregunto si lo conoces. ¿Lo conoces? ¿Conoces a mi rey? David dijo, los cielos declaran la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Mi rey es el único para el cual no hay medida que pueda definir su amor sin límites. Ningún telescopio puede hacer visible el borde de sus provisiones. Ninguna barrera puede impedir que Él derrame su bendición. Él es permanentemente fuerte. Él es completamente sincero. Él es eternamente firme. Él es inmortalmente gracioso. Él es imperialmente poderoso. Él es imparcial y misericordioso. Ese es mi rey.
Él es el Hijo de Dios, Él es el Salvador del pecador, Él es la pieza central de la civilización, Él existe en sí mismo, Él es honesto, Él es único, Él no tiene comparación, Él no tiene antecesores ni sucesores, Él es supremo, Él es preeminente, Él es la idea más grandiosa presentada en la literatura, es la más excelsa personalidad en la filosofía, Él es el problema supremo de la alta crítica, es la doctrina fundamental de la teología histórica, es la necesidad cardinal de la religión espiritual. Ese es mi Rey, Él es el milagro de los tiempos, Él es el superlativo de todo lo bueno que puedas imaginar, Él es el único capaz de suplir simultáneamente las necesidades de todos, Él da fuerza a los débiles, Él está disponible para los que son tentados y a quienes están siendo probados, Él se compadece y salva, Él es un Dios todopoderoso que guía y guarda a su pueblo, Él sana a los enfermos, Él limpia a los leprosos, Él perdona a los pecadores, Él perdona a los deudores, Él libra a los cautivos, Él defiende a los débiles, Él bendice a los jóvenes, Él sirve al vulnerable y respeta a los ancianos, Él recompensa a los diligentes y embellece a los mansos. Ese es mi Rey. ¿Lo conoces? Mi Rey es un Rey del conocimiento. Él es la fuente de la sabiduría, es la puerta de la liberación, es el camino de la paz, es el camino de la justicia, es el camino de la santidad, es la puerta de la gloria, es el amo de los poderosos, Él es el capitán de los conquistadores, Él es el jefe de los héroes, Él es el líder de los legisladores, Él es el supervisor de los vencedores, Él es el gobernador de los gobernadores, el gobernador de los gobernadores, el príncipe de príncipes, Rey de reyes y Señor de señores. Ese es mi Rey. Sí, señores, ese es mi Rey. Su oficio es múltiple, su promesa es segura, su luz es incomparable, su bondad es ilimitada, su misericordia es eterna, su amor nunca cambia, su palabra es suficiente, su gracia basta, su reino es justo, su yugo es suave y su carga ligera. Ojalá pudiera describírtelo, pero es indescriptible. Ese es mi Rey, es incomprensible, Él es invencible, es irresistible. Vengo a decirle que los cielos de los cielos no pueden contenerlo, y mucho menos un mero hombre explicarlo. No puedes sacarlo de tu cabeza, no puedes removerlo de tus manos, no puedes vivir más que Él y no puedes vivir sin Él. Los fariseos no lo soportaban, pero descubrieron que no podían detenerlo. Pilato no pudo encontrar ningún defecto en Él. Los testigos no lograron que sus testimonios coincidieran. Herodes no pudo matarlo. La muerte no pudo con Él y la tumba no pudo retenerlo. Ese es mi Rey. Él siempre ha sido y siempre será. Estoy diciendo que Él no tuvo predecesor y no tendrá sucesor. No hay nadie antes de Él y no habrá nadie después de Él. No se le puede enjuiciar y Él no va a renunciar. Ese es mi Rey. Ese es mi Rey. Tuyo es el reino, el poder y la gloria. Todo el poder pertenece a mi Rey. Se habla en el mundo del poder del negro, de los blancos y fuentes sostenibles de energía. Pero al final el único poder que importa es el poder de Dios. Tuyo es el poder y la gloria. Tratamos de conseguir prestigio, honor y gloria para nosotros mismos, pero toda la gloria es tuya, Señor. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ni aún esta preciosa exaltación contiene toda la gloria de Dios y lo excelente, poderoso y majestuoso que es el Señor. Ese Dios incomprensible y trascendente. Nuestro Dios incomprensible y trascendente no es un Dios distante o inaccesible, sino uno que en su infinita gracia ha elegido revelarse a nosotros de manera suficiente para que podamos conocerle, amarle y servirle. Su incomprensibilidad no es una limitación para relacionarnos con Él, sino una invitación a adorarle de forma reverente y humilde en confianza. Su trascendencia, el hecho de que Él sea trascendente, no lo aleja de nosotros, sino que magnifica su maravilla de su inmanencia y el deseo de morar con aquellos que lo buscan con un corazón contrito y humillado. El Dios trascendente no está limitado como yo estoy limitado. En Él puedo confiar y Él es digno de mi adoración, aunque no lo comprenda completamente. Y eso me lleva, aunque no lo entienda, si mi Dios me pide arrepentirme, si me pide santificarme, aún en aspectos que yo no crea o no vea, o que son tal vez preciados para mí, yo debo obedecerlo. Debo hacer lo que ese Dios me pide. Porque como dice la palabra, y ya lo hemos leído en Isaías 55, 8 y 9,
porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Así de lejos está Él de nuestra comprensión. Entonces, no es mi razón la que me lleva a obedecer, es simplemente fe. Es confiar en ese Dios que escapa de mi entendimiento y que no está limitado por la naturaleza. Decía Job en 23:3, ¿quién me diera saber dónde encontrarlo para poder llegar hasta su trono? Y ese mismo Job dijo en Job 42:5, he sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. De oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Que por medio de estas clases, mis hermanos, el Señor nos permita decir lo mismo. La maravillosa respuesta del Evangelio es que, aunque no podemos alcanzar completamente a Dios en su incomprensible majestad, y es un Dios trascendente, nosotros no tuvimos que llegar a Él. Él vino a nosotros en la persona de Jesucristo, haciendo posible que conozcamos al Dios infinito de manera personal. Gracias demos a ese Señor. Padre, te alabamos, Padre, y te damos gracias, porque a pesar de Dios, de que tú eres incomprensible...